Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Cuba fue un sueño para varias generaciones. El triunfo de la Revolución Cubana, 1 de enero de 1959, representó para toda América Latina y para mucha gente fuera de América Latina una esperanza. Hay que dejar claro que en aquel momento, en aquellos años, cuando América Latina estaba controlada por la tríada de élites, religión, política y ejército, no había esperanzas de justicia, de igualdad, de oportunidades para las clases, sobre todo económicamente más débiles. Y de pronto se alzaba la Revolución Cubana como una opción de justicia, de acabar con el racismo, de promover las oportunidades, de poderle dar a la gente salud, educación y la libertad que en gran medida se le negaba. No había otra opción en aquel momento en América Latina que no fuera esa de la revolución. No se avisoraba, no había grandes movimientos socialdemócratas o liberales modernos, sino la única opción que se presentaba, y así lo veíamos, y así se nos decía en las universidades, y así se nos decía en las escuelas, y así nos lo decían los líderes políticos, era la revolución, y la revolución cubana era el gran sueño. Y muy pronto, como dijo John Lennon, el sueño había terminado, pero mucha gente todavía no ve que el sueño haya terminado, y a veces vive más cerca de el gobierno cubano que del pueblo cubano, y eso es preocupante. Y para hablar de eso y de muchos temas hoy, vamos a hablar con Amir Valle, un cubano muy de Cuba, que es mi compañero Amir Valle. Ciertamente, muchísimas gracias por estar con nosotros, Amir, en mi pequeño canal. Muchas gracias a ti, Mauricio. Amir Valle es, ante todo, y así se define y así milita. Si ustedes van a su página web, que vamos a tener el enlace en la descripción del video, milita como escritor, es ante todo escritor, es también periodista y es un multipremiado escritor cubano que primero que nada obtuvo una serie de importantes premios literarios dentro de Cuba, como el premio 13 de marzo de cuento en 1986, cuando era muy jovencito, el premio UNEAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de Testimonio en 1988, el premio Razón de Ser Novela de 1999, el premio de novela José Soler Puig también en el 99, y el Premio Nacional de Novela Erótica La Llama Doble en 2000 y en 2002. Además, ha obtenido una enorme cantidad de premios fuera de Cuba, que le decía yo que no los voy a mencionar todos, porque estos currículums luego no dejan tiempo a la conversación, pero ha ganado premios el Premio Internacional Casa de Teatro de Cuento en la Dominicana, premios de ensayo en Colombia, Premio Internacional de Novela Policíaca en Alemania, y además ha obtenido el premio Rodolfo Walsh que otorga la Semana Negra por obra de no ficción, que es finalmente de una u otra forma ensayo o periodismo. Amir, yo te conozco en la Semana Negra hace ya 16 largos y amables años. Yo he envejecido bastante peor que tú, por cierto. Tú naciste en 1967, naciste y creciste cuando la Revolución Cubana estaba en su mejor momento, en su momento más luminoso, donde era el faro de luz para los desposeídos de América y de África y de otros países, y para los soñadores en países incluso opulentos como serían los europeos. ¿Cómo era la vida de tu niñez en esa Cuba que era, ante todo, una Cuba que sobrevivía gracias a la Unión Soviética, si mal no recuerdo? No sé, ubícame. Sí, exactamente. Tengo que decir algo primero. Yo tengo la suerte de haber nacido en una familia de gente que hizo la revolución. Es decir, por eso es importante decir que yo crecí en ese influjo revolucionario, en esa antorcha para las Américas Latinas, para África, para los países del tercer mundo. Era el lema que prácticamente nos decían todos los días en las escuelas, pero también, en mi caso personal, en mi casa, porque mi padre fue uno de esos hombres que hizo la revolución. Y entonces yo viví y crecí completamente en una familia que estaba estructurada directamente dentro del proceso revolucionario. Eso me hizo a mí estar muy, vamos a decir así, muy impregnado de toda esa época, de toda esa épica, y también, hay que decirlo, de las desilusiones que comenzaba
a yo vislumbrar en algunas actitudes de mi padre, sobre todo en su crítica hacia la gestión. En esos años, yo nací en el 67, hay que recordar que normalmente mucha gente dice que la revolución murió en 1970, cuando Fidel se empeñó en la zafra de los 10 millones, de hacer 10 millones de azúcar que nunca se lograron tener, y a partir de ahí todo comenzó en un autoritarismo y en una especie de intento de imponerse a la lógica económica, la lógica social, etcétera, a partir justamente de ese gran debacle que él no pudo superar personalmente, como se sabe también, los historiadores también lo dicen, ¿no? Y entonces yo veía en mi padre, Mauricio, que también él criticaba y que se daba cuenta que la revolución se estaba desviando hacia unos caminos que a él no le gustaban. Pero obviamente yo crezco entonces en una especie de dobles aguas en las que había toda una épica hermosa a la que defender, había vamos a decir, una especie de magma que gravitaba sobre todo, que era esa posible invasión de Estados Unidos que nos anunciaban todos los días, a toda hora, y estaba también esa parte privada en la que yo veía que mi padre también criticaba algunas cosas, criticaba a compañeros de él de las guerras que se habían aburguesado, que ya tenían mansiones, que tenían... Es decir, estuve por suerte dentro de todo eso y yo diría que eso fue lo que un poco me abrió los ojos después, ¿no? Me ayudó a entender que no todo era tan color de rosa como quizás otra gente que lo veía desde fuera podía creerlo, ¿no? Y aquí hay que dejar claro que en la crítica a la realidad cubana no hay ningún afán de regresar, de promover el regreso a la situación de 1959, ni de defender a las personas que sabotearon, boicotearon o prepararon invasiones a Cuba. Los cubanos que me rodean, mis amigos, y el motivo por el cual yo vivo interesadísimo en Cuba desde hace muchos años, pues es gente que hizo la revolución, como tu padre, como Justo Vasco, que trabajaron, que Justo lo decía, que a su hijo no lo veía muchas veces porque él se iba a trabajar por la revolución antes que el chico se fuera a la escuela, y cuando volvía el chico ya estaba dormido. Compañeros que lo dieron todo y que un día, como aquel personaje que se encontró con el asesino de Trotsky, con Jaime Ramón Mercader del Río, le dijo: ¿cómo nos han engañado, Jaime Ramón? Y dijo él: algunos más que a otros. Algunos más que otros. Exactamente. Pero, o sea, que quede claro, yo siempre he soñado con que la revolución, que los logros reales de la revolución que existen, aunque sean mucho más escasos de lo que presenta la propaganda, se puedan sostener cuando las cosas cambien en Cuba. Sí, mira, Mauricio, hay que decir algo, permíteme que te diga. Sí. Hay que recordar algo, es decir, la revolución cubana, generalmente mucha gente lo asocia solamente a la figura de Fidel Castro y del movimiento que él representaba, pero hay que recordar que justamente esa revolución estaba integrada por más de 30 organizaciones de todas las ideologías y de todas las tendencias que estaban en el país en ese momento. Es decir, había desde comunistas hasta personas de la extrema derecha que de pronto se dieron cuenta que había que sacar a Batista del poder, y entonces le concedieron a Fidel Castro como una especie de, vamos a decir, de fuerza mayor para que él dirigiera ese proyecto que lamentablemente tiempo después él fue quitando a personas que no estaban dentro de la ideología del movimiento 26 de julio y se fue quedando prácticamente solo en ese monopolio del poder, ¿no? Pero era un proyecto muy hermoso, un proyecto social que realmente si lo hubiéramos logrado y no se hubiera traicionado, fuera hoy uno de los proyectos más lindos para América Latina, esa América Latina que tanto necesita ese sueño, ¿no? De lograr una sociedad mucho mejor a la que tenemos casi en todos los países nuestros, ¿no? Y a la que tienen derecho. Bueno, recordemos también que la Revolución Rusa primero la hicieron los mencheviques. Fueron los socialdemócratas los que acabaron, y además acabaron perdiendo. Con otra figura señera de carisma, yo conocí a Fidel, y sí, la palabra carisma se inventó para definir a Fidel Castro. Era un hombre encantador, era un hombre avasallador, era un verdadero encantador de serpientes. Estabas 10 minutos con él, te caía bien, luego decías, pero ¿cómo? No, si este personaje es todo lo demás, y tiene a mis amigos como los tiene. Yo lo conocí en el 92,
pero personajes carismáticos como él o como Lenin. En esos años de tu juventud, ¿cuál era el nivel del apoyo soviético? Vivíamos lo que se llama el bloqueo, que no es un bloqueo, el bloqueo fue el bloqueo naval en el 62, cuando la crisis de los misiles duró de octubre a noviembre, unos 10, 15 días, pero el embargo comercial que sufre Cuba por parte de Estados Unidos, cuando dependía totalmente de Estados Unidos para sus suministros en tiempos de la terrible dictadura de Batista, cómo se vive el embargo y cómo se vive el apoyo soviético. No me refiero a nivel de alta política, me refiero a nivel de lo que compras en el colmado. Hay algo que me gusta que lo hayas dicho porque realmente es importante. O sea, no se habló de bloqueo comercial propagandísticamente hasta que cayó el campo socialista. Mientras estuvo Rusia manteniéndonos, Cuba prácticamente eso no lo consideró ni siquiera una bandera de batalla. El asunto siempre en todo ese tiempo fue la posibilidad de que, al ser amigos de los rusos, los norteamericanos, que eran enemigos de los rusos, también nos metieran dentro de la olla de los enemigos y pudieran invadirnos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba, Mauricio? Que en ese momento la Unión Soviética no era la Unión Soviética, era el campo socialista. Y nosotros en Cuba comíamos y teníamos y podíamos comprar prácticamente todos los productos que venían a través del Consejo de Ayuda Mutua Económica, el famoso CAMI, que para quienes no conozco, era una asociación económica de los países socialistas. Nos llegaban todos los productos. Nosotros comíamos manzanas de Bulgaria, comíamos peras, comíamos uvas, es decir, comíamos todo lo que no existía en Cuba y además teníamos un buen vamos a decir, un buen mantenimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que éramos sencillamente un país parásito. Y eso es lo que yo le critico. Es decir, normalmente uno habla en el caso de Rusia, de Cuba y Rusia, de que estamos hablando desde 1965, que fue cuando empezó a consolidarse realmente la relación con Cuba, hasta 1988, que prácticamente ya empezaron las rupturas bastante grandes. En todo ese periodo, Rusia le daba a Cuba 4.000 millones de dólares anuales, además de petróleo, de productos, etcétera. Y con ese dinero, sencillamente todo el mundo hubiera podido pensar Cuba podía haberse convertido en una gran potencia económica dentro de Latinoamérica. La pregunta que muchos se hacen es, esos 4.000 y tantos millones anuales que llegaban a la isla, ¿dónde fueron a parar? Porque Cuba no desarrolló la industria básica, Cuba no desarrolló ningún tipo de industria alimenticia, Cuba no desarrolló prácticamente nada, porque no teníamos necesidad. Era lo que tú decías. Si yo quería comprarme una manzana, yo iba al mercado y la compraba. Si me quería comprar una mermelada rusa, estas, digamos, mermeladas que hacen mucho por acá, de todo tipo de frutas extrañísimas, nosotros la teníamos en Cuba. Además de los pollos de Cuba, además del pollo, o sea, de la carne de cerdo, además de los huevos que estaban por la libre prácticamente. Es decir, la realidad era, en materia alimentaria, vamos a decirlo, en materia alimentaria no era tan caótica como lo fue después que cayó el campo socialista. ¿Qué sucede? Que para mí, en ese tiempo, yo te debo decir, para mí lo que me importaba era comer, que yo me ponía para ir a la escuela o para ir al trabajo voluntario, etcétera, etcétera. No tenía aspiraciones mayores nada más que estudiar, porque mis padres me decían, tienes que hacer una carrera para que en el futuro seas un profesional de primer nivel. O sea, esas eran mis preocupaciones, pero no había preocupaciones en nuestro caso, en mi generación, relacionadas, por ejemplo, con las faltas de libertades que otras generaciones anteriores sí empezaban a tener. Es decir, hay que decir, sí, había una gran prosperidad, pero justamente la intervención soviética iba en esos dobles sentidos, en el sentido de un monopolio mayor de la ideología a cambio de determinados condicionamientos económicos a la isla. Y eso Fidel lo asumió muy bien y el gobierno cubano vamos a decir, lo estableció muy pragmáticamente, hasta el punto de que había muchas cosas, se les daba comida a la gente, pero faltaban muchas libertades, había muchos presos políticos, no estábamos en momentos de la internet donde hoy todo se sabe, es decir, gente que pasó 20 años
30 años en la cárcel en esos primeros años de la revolución, desde 1960, cuando empezaron las divisiones dentro del propio movimiento revolucionario, ¿no? Antes de entrar a la parte social, que evidentemente es la más importante, pero como decía, como tenía el letrerito Clinton de es la economía, estúpido, el problema es la economía. Me llama mucho la atención que hables de una entrega de 4,000 millones de dólares, porque 4,000 millones de dólares es el desequilibrio de la balanza económica de hoy en Cuba, según el Observatorio de la Complejidad Económica. Es decir, Cuba vende al exterior 1,000 y tantos millones de dólares en productos de una economía de mediados del siglo XX. Tabaco, ron, azúcar, zinc, níquel y crustáceos, fundamentalmente. Y todo lo demás lo compra y al comprarlo le cuesta 5,000 millones de dólares. Cualquiera que no sepa economía, pero sepa aritmética, dice de dónde salen los 4,000 millones. Puede sacar la cuenta, exacto. Y esos 4,000 millones están saliendo hasta donde sé de las remesas de los cubanos en el extranjero, y no de los cubanos que se fueron porque tenían millones y eran socios de Batista o militares torturadores, sino de la gente como mis amigos, entre los cuales te cuento, que han salido y sin embargo tienen familia, tienen conocidos en Cuba, tratan de ayudar y de liberar las cosas. Pero es el mismo desequilibrio económico. Yo siempre he defendido, y casi es un suicidio civil hablar críticamente de la revolución, pero yo siempre he sostenido que el gran problema de Cuba es que no desarrolló una economía, no solo porque no tuvo la necesidad, sino por la ineptitud brutal del Partido Comunista Cubano. Es decir, mi ejemplo siempre ha sido Vietnam. Vietnam en 1975 queda con un bloqueo 1000 veces peor que el de Cuba. Y además se mete en una guerra con China y una guerra con Camboya, con Laos, no me acuerdo. Tiene 2 guerras. Y al cabo de 25 años, las empresas presionan a Clinton para que levante el embargo comercial con Vietnam porque quieren invertir en Vietnam. Porque en 20 años, en 19 años, Vietnam había levantado una economía funcional, sí, con la ayuda de China, como Cuba tuvo la ayuda de la Unión Soviética, pero Vietnam estuvo en condiciones mucho peores. Y eso después de una guerra de 30 años prácticamente. Sí, que además el país quedó efectivamente destrozado en lo físico. Bueno, sin embargo, en Cuba lo que tenemos es ocurrencias como la de los robots que ya he contado, del software de robótica de Fidel, las vacas que iban a dar leche para todos y al final destrozó la producción lechera en Cuba, la fábrica de lápices de Batabanó, no me acuerdo, no lo sé decir. Batabanó. En Batabanó. Y una cosa que tú cubriste como periodista y de la que quiero que nos hables, para ver si mi teoría de que la ineptitud de Fidel y del partido en general y su poca visión económica son responsables de gran parte de la tragedia, más allá de la política y de la ideología y del acuerdo o desacuerdo que podemos tener con el marxismo-leninismo, y es el caso de la central electronuclear de Juraguá. ¿Qué fue aquello? Mira, puedo decirte que aquello yo tuve la suerte de que cuando yo me gradué de periodismo me pusieron a trabajar en los dos, lo que era considerado entonces los 2 objetos de obra del quinquenio en Cuba en esos momentos. Era la refinería de Cienfuegos, la refinería de petróleo de Cienfuegos y la central electronuclear de Juraguá. En el caso de la central, la refinería fue algo muy interesante porque era justamente lo que tú decías, es decir, en Cuba yo creo, Mauricio, que lo que faltó fue que no se escuchó a quienes sí sabían hacer las cosas, porque lo que sí nos consta a todos los cubanos es la cantidad de especialistas cubanos y extranjeros que Fidel Castro castigó de algún modo, precisamente por irle en la contraria y decirle usted se está equivocando, va por un mal camino. Y se lo decían a tiempo. Es decir, no era sencillamente, incluso antes de empezar se le decía y sencillamente esa persona era satanizada y punto, porque iba contra lo que supuestamente era el sueño proletario de Fidel Castro, en ese caso que era intocable. Entonces, ¿qué sucede? Ese nivel de improvisación yo lo tuve por primera vez. Te voy a hacer una anécdota muy breve.
Lo tuve en la refinería de Cienfuegos. La refinería de Cienfuegos la estaba construyendo en 1991, la estaban construyendo los rusos. Y entonces, ¿qué sucedió? Yo como periodista voy a cubrirlo porque Fidel había hecho un discurso en el que decía este 26 de julio, estábamos en mayo, en marzo, perdón, este 26 de julio las chimeneas de la refinería van a echar humo, vamos a producir petróleo. El país estaba en una crisis energética bastante grande, de las primeras que fueron después del campo socialista, de la caída del campo socialista, y de pronto aparece aquí. Fidel Castro anuncia que van a hacer funcionar la refinería. Y por supuesto a mí, mi jefe de redacción me dice, vaya y cúbrela, que te toca cubrirlo, voy, entrevisto a todos los especialistas cubanos, al ingeniero jefe cubano, y todo era lo mismo, sí, van a funcionar, vamos a cumplir con el comandante de que esas chimeneas van a echar humo, pero yo tenía que entrevistar también al jefe soviético. Y cuando yo entrevisto al jefe soviético, no se me olvida, un bajito, gordito, pues de espejuelos muy grandes, y se me queda así y hace, ustedes los cubanos no cambian, me dice así. Y me para delante de una maqueta, Mauricio, que era una maqueta hecha de cristal, en la que, digamos, por razones de la técnica, él podía reproducir todo el trabajo de la refinería. Y echa un poquito de petróleo crudo y aquello empieza a funcionar y al final empiezan a echar humo las de esto, o sea, una maqueta grande en el medio de su oficina, y me dice, la pregunta que yo te voy a hacer como persona normal, ¿tú crees que ustedes puedan hacer esto si falta todo esto desde aquí hasta aquí? Y estábamos hablando de prácticamente 2 kilómetros de tuberías, que sabes cómo son las tuberías de todas las de eso, especializadas, nichos, o sea, toda aquella cosa. Y dice, y eso va a salir de Odessa en octubre de este año. Y de pronto dice, pero además, ese es el punto uno, suponte que lo consigan por otro lado y logren instalarlo en tiempo récord para que el 26 de julio salga. La pregunta es, ¿qué petróleos van a refinar si ya nosotros nos han dicho que Rusia no va a mandar más petróleos para Cuba? Yo grabo aquello, voy con el presidente, con el primer secretario del partido de la provincia, se lo doy a mi jefe de redacción y el primer secretario de la provincia era entonces un muy conocido especialista que se llamaba Nelson Torres, muy admirado en la época, y Nelson dice, yo tengo que llamar allá arriba. Al final nunca salió la noticia. La noticia nunca salió y seguimos diciendo que iban a hacer. Y por supuesto, te voy a decir que la refinería se inauguró en el 2003. En el 2003, es decir, tantos años después, gracias a Hugo Chávez y a que cambiaron toda aquella tecnología. Es decir, fue algo realmente muy fuerte. En el caso, te digo, en el caso de la central electronuclear fue todavía peor. La cantidad de errores que se cometieron allí, errores técnicos de construcción, hacía que los propios técnicos ingenieros, eso es toda una historia bastante larga, pero te la voy a resumir, los propios técnicos cubanos estaban aterrados por los errores de construcción que se cometieron en ese momento, en una central electronuclear. Pero había que terminarlo y todo estaba en ese plan de corre, termina las cúpulas, pon todas las cosas, porque hay que terminar. Finalmente, por supuesto, los abastecimientos no llegaron, cambiaron los que iban a construir todo aquello, los convenios se cambiaron de la RDA a otros y todo aquello se vino al pairo, y lo tengo que decir hoy, Mauricio, por suerte, porque yo realmente preveía cualquier otra cosa luego de hablar con especialistas que estaban preocupados, pero tenían que cumplir con lo que les estaban diciendo desde arriba, ¿no? Fíjate, a mí me tocan los primeros apagones en el 91, en el 92, precisamente con el periodo especial en las visitas que hago a Cuba, que parece que hace tanto tiempo y sin embargo cuando cuento la Cuba del 92 se parece horriblemente a la Cuba del 2021, ¿no? Pasamos de la economía a la sociedad a través de uno de los elementos que más me preocupan a mí de
de la vida cotidiana del cubano, sobre todo porque ahora, como tú dices, hay internet y hay gente que te está contando su vida. Cuando internet comenzó en Cuba y todo pasaba por cineai.q, la censura era absoluta y total. Yo trataba de comunicarme con amigos en Cuba y vamos, fue más fácil tener una comunicación con Sarajevo para apoyar a la gente durante el sitio de Sarajevo, que yo participé en aquello, que hablar con un compadre en Cuba. Bueno, pero ahora los ves, y yo veía un par de chicas que hacen cosas para internet y que te cuentan cómo es el día a día de ir con la cartilla de racionamiento. La cartilla de racionamiento, corrígeme si me equivoco, fue un mecanismo diseñado por la revolución para impedir que los ricos acapararan la comida o incluso la destruyeran para dañar a la revolución y garantizar el derecho de todos los cubanos a una alimentación mínima de calidad, nutritiva y razonablemente sabrosa. Pero esto iba a durar unos pocos años, ¿no? No 63 años, 60 y... Vamos para 4 62. Ya. Sí, sí. 62, sí. Vamos para... Mira, te voy a hacer una anécdota breve. Tú sabes que el que trabajó en la invención de la libreta vivía en Gijón cuando en el 2002 yo fui la primera vez, ¿no? Y allí en el Don Manuel, ese señor nos hace la historia de cómo él trabajó todo ese tiempo. Él vivió, y me imagino que debe haber muerto porque en ese momento era bastante viejo, ¿no? Y nos hizo toda la historia de cómo funcionó eso. Yo tengo que recordar algo siempre, que yo lo recuerdo, el mayor ejemplo de que la libreta puede funcionar y de que eso que tú dices fue muy bien un mecanismo de control para darle a quienes no tenían en ese momento y para distribuir un poco mejor y más, vamos a decir, más equilibradamente lo que existía en el país. Ahí tienes el ejemplo de Israel. Israel lo hizo en los primeros años. Es decir, cuando se funda el Estado de Israel, ellos tenían libreta de abastecimiento, pero no la tuvieron 60 años, la tuvieron 7, 8 años hasta que ya todo el mundo empezó a poder producir. El problema de la libreta es que nunca, Mauricio, normalmente la propaganda te dice los cubanos no pasan hambre porque tienen, el Estado los alimenta a través de una cartilla de racionamiento o libreta de abastecimiento, que es como realmente se llama. Solamente alcanza para 10 días al mes. El resto, el cubano tiene que inventar o, como decimos nosotros en nuestro idioma, luchar la vida. Es decir, salir a la lucha, comprar en el mercado negro, donde sí siempre hay de todo, vender las cosas que uno no usa de la libreta, que te dan por gusto, para comprar otras. Y eso ha sido todo el tiempo, desde el mismo momento en el que se creó hasta la actualidad. Lo que pasa es que en los últimos tiempos ha sido todavía más, vamos a decir, más conflictivo, porque ya hoy no alcanza para prácticamente ni 3 días. Y a los precios en los que actualmente está los productos en Cuba, son realmente, la libreta cada vez va perdiendo más sentido en todos los aspectos, ¿no? Mucha gente dice que por qué sigue, prácticamente la usan nada más para comprar algunas cosas que los ayuda a seguir comiendo en el mes, pero no era como antes, que era la ayuda fundamental y uno conseguía. Ahora es al revés. Ahora tú consigues y entonces eso es como que una gotica más para la comida del cubano día a día en Cuba, ¿no? Pero también es imposible obtener todo lo que la libreta de abastecimiento dice que vas a recibir. Tú vas a la tienda y compras lo que hay. Lo que hay, exactamente. Sí, es lo que hay y lo que toca y lo que llegó, ¿no? O sea, estamos hablando de dos dedos de aceite para un mes. Estamos hablando de 6 huevos para el mes. Estamos hablando de 1,5 libras de arroz por persona. Estamos hablando de unas onzas de granos, o sea, lo que nosotros llamamos los frijoles, que son nuestras comidas. O sea, son cosas que son realmente muy sublimes, para decirlo así, porque se volatilizan de una forma muy rápida, ¿no? Vamos a terminar con lo de la comida, porque además la comida es por donde se empieza. Se tienen los principios y luego se tiene el alimento y ya luego viene todo lo demás. Pero
la posibilidad que se abrió en varias ocasiones que se discutió del mercado libre campesino, realmente habría sido una solución. ¿Qué es lo que pasa? Para quienes no lo conozcan, en Cuba absolutamente todo fue estatizado, incluso los carritos de raspados o de granizados por la calle, que a mí yo lo he comentado, me parecía absurdo, había más burócratas controlando la empresa de granizados que hombres que realmente andaban empujando el carrito de granizados y llevándole alegría a la gente con hielo raspado con sabores, ¿no? Pero había más burócratas que personas sirviendo. Pero bueno, pero cuando cae el campo socialista, que yo le digo la Unión Soviética porque finalmente era la que lo decidía y lo mandaba todo, se abre la posibilidad de que ese material que hay en el campo, esa comida que hay en el campo y que está llegando por la vía del mercado negro, y todo el mundo lo sabía, de Fidel para abajo, se pudiera comerciar libremente y en aras de la ideología, que la ideología está muy bien, todos la tenemos y la defendemos, pero el hambre es una señora muy desagradable. En nombre de la ideología, la idea del mercado libre campesino, que los campesinos pudieran vender su excedente en un mercado libre, en un mercado capitalista, se sonaba aterrador. Hubiera sido una solución en aquel momento. Yo recuerdo que el hambre sí se pasó por casa de amigos nuestros. Sí, sí, sí. Mira, podía haber sido la solución porque hay que recordar algo. Antes de 1959, Cuba exportaba suficiente carne, suficiente grano, suficiente arroz. Es decir, la mayoría de las cosas que los cubanos entendemos como comida básica se exportaba, alcanzaba para los 6 millones de cubanos en esa Cuba de 1959 y para exportar a Estados Unidos básicamente, pero también a países como Argentina, Colombia, Venezuela, que compraban productos en esa época. ¿Qué sucedió? Que entonces ese nivel de estatización de toda la economía, la locura de que los campesinos no podían producir lo que querían, a pesar de que ellos estaban diciendo, esta tierra, aquí se da solamente esto, no puedo hacer otra cosa, pero llegaba de pronto alguien de arriba y decía, aquí hay que sembrar plátano burro, y sembraban un plátano que en un lugar donde no se daba plátano. Y por supuesto ya te podrás imaginar los desastres. Eso sucedió en toda la isla. Hay que recordar que Cuba, de pronto en esos años que hablábamos, de 1965 a 1975, por los programas grandes de vamos a sembrar café en todos los lugares, vamos a sembrar cañas en todos los lugares, se arrasaron con grandes sembradíos de frutas, grandes sembradíos de diversas especies que crecían naturalmente en Cuba. Y ahí entró algo que todo el mundo le dice la hierba mala del marabú, que es una especie de enredadera de madera que lo único que sirve es para hacer leña y que mata todo lo que hay por debajo en la tierra. ¿Qué sucedió entonces? Ahí, de pronto, cuando cae todo aquello, un poco antes de la caída del campo socialista, hay que decirlo, empieza la primera liberación del mercado libre campesino. Y después, cuando cae el campo socialista, se vuelve a retomar la idea. La idea era que el campesino pudiera vender no el excedente, Mauricio, sino sencillamente sus productos directamente al comprador. No a través de una empresa que existía, que el Estado creó, que se llamaba Acopio, que le compraba al campesino a muy bajo precio y lo vendía después a precios altos a la población. Al campesino prácticamente no se le pagaba a nadie, el campesino se sentía estafado y eso le quitó el incentivo al campesino de producir, porque se pasaba todo el año trabajando para no recibir nada, porque lo que existía, y ahí entra la ideología, era que ningún cubano podía volver a ser rico porque eso pertenecía a los tiempos burgueses. Y de pronto alguien que producía, que podía, vamos a decir, recibir una ganancia extra por su sudor, por lo que hacía en un año de trabajo completo, eso estaba mal visto y entonces todos los mecanismos iban contra eso. Por supuesto, la producción cayó completamente. ¿Ya? Pero parecería que se está defendiendo aquí meramente un modo de producción capitalista. La realidad es que yo, como hombre de izquierda, considero
que toda persona tiene derecho a recibir un salario justo, remunerador y suficiente por su labor. No es una posición de enriquecer a un potentado, sino la idea mínima, que a mí me parece básica en la socialdemocracia, de que toda persona que trabaja merece un salario justo. Pero hay que recordar algo que yo creo que sí es necesario decir. Mira, toda esa estructura se creó para hacer algo. Cuba llegó a ser un país donde tú dependías absolutamente del Estado. Absolutamente. Es decir, tú de pronto no podías hacer nada si el Estado no lo autorizaba. Y en ese caso, una de las viejas ideas, y esto te lo comento porque eran comentarios que yo les escuché, por ejemplo, agentes del el gobierno, Juan Almeida Bosques, Carlos Laje, o sea, un grupo de figuras que en determinado tiempo con las que tuve contacto en alguna que otra época de mi carrera profesional en Cuba, ellos decían siempre que se le tenía miedo a que alguien descubriera que podía vivir fuera del control del Estado. Cuando tú le preguntabas a estas personas y quién es el que tiene miedo de que esa gente descubra eso, ahí todo se cortaba, nadie quería decir quién era el que tenía miedo, pero sencillamente hacían así y apuntaban para arriba como diciendo, bueno, la gente que está más arriba. Y ellos estaban arriba. Y te estoy hablando de personas como Abraham Masique, que era el director del Palacio de las Convenciones, del Grupo Palco, es decir, gente que estaban en el gobierno directamente y que defendían esa idea de que lo que tú decías, ¿a qué más da que a un campesino que se pasa el año trabajando se le pague correctamente por lo que trabaja si al final ese producto va a llegar a la población? Y como quiera que sea, el Estado con impuestos, etcétera, va a lograr hacer las cosas. Pero en esa época, curiosamente, no existían ni los impuestos, que es otra cosa que también daría para un programa, ¿no? Aquí yo tengo que recordar, mira, hemos tenido discusiones ideológicas desde que yo tenía 13 años con miles de amigos y la única conclusión seria a la que llegamos fue una vez en una casa de un amigo que ya no está con nosotros, por cierto, en La Habana, cuando había argentinos, cubanos, chilenos, mexicanos, un estadounidense, dos uruguayos, y concluimos que independientemente del modo de producción, el problema es la burocracia. Y, y creo que es de las pocas verdades políticas a las que hemos llegado. Vamos a lo social, que finalmente podríamos estar horas en esto, pero podríamos hablar de las vacas. Es que las vacas de Fidel a mí siempre me han alucinado. Que hay estatuas de vacas que, sin embargo, no se ha recuperado la producción ganadera de Cuba de 1959, pero hay dos estatuas para vacas, Sobre Blanca y Rosa Fe. No lo entiendo. La pregunta, ¿se vivía bien, pero... y tú como periodista lo puedes contestar mejor que nadie, ¿se echaba realmente de menos la libertad? ¿Se echaba en falta la libertad, por ejemplo, de expresión? Yo recuerdo, y siempre ha sido uno de mis grandes ejemplos periodísticos, las dos entrevistas que Bárbara Walters le hizo a Fidel Castro, una en 1977, la otra 25 años después, en el 2002, cuando le preguntaba sobre la libertad de expresión y Fidel decía que eso no podía ocurrir en Cuba. Y 25 años después le volvió a preguntar Bárbara y Fidel decía, pero ¿cómo, Bárbara, vuelves a esto? Y si no soy yo, eres tú, que seguimos en las mismas. Es de veras, como a quien le interesa el periodismo vea esas entrevistas, están en YouTube, de Bárbara Walters con Fidel Castro. Y además revela mucho de la personalidad de Fidel. Pero la libertad, eso que parece una abstracción, ¿se echaba de menos esa libertad o se veía como la ven muchos en el campo marxista como una mera libertad burguesa, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa? Mira, se echaba de menos si tú tenías dos aspiraciones en la vida, más allá de la que te proponía el gobierno, tú echabas de menos esas libertades. Si tú entrabas dentro de los cauces que el gobierno te creaba, es decir, la universidad es para los revolucionarios. Ese era un lema que te decían completamente. A nosotros los periodistas, cuando entrábamos en la carrera, nos decían, ustedes son los soldados ideológicos de la revolución. Es decir, y todo entraba por ese aro. Si tú no veías más allá de eso, o sencillamente, como hicieron muchos, te limitabas a seguir esos caminos,
tú de algún modo no ibas a tener muchos problemas en materia de libertad. Pero Mauricio, siempre el ser humano va a querer algo más, siempre el ser humano va a ser un poco más expansivo que cualquier corset que tú le quieras poner. Y entonces, por ejemplo, te pongo el caso de muchos de mis colegas, es decir, muchos de mis colegas con muy poca edad, empezamos a recibir los cocotazos de la censura. De pronto nosotros nos dábamos cuenta de que nos faltaba la libertad, que no era mentira, o sea, que era una gran mentira que nosotros podíamos decir y escribir lo que quisiéramos, porque cuando tú le dabas una vuelta que no estaba establecida por el Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido, que era el que te indicaba los lineamientos, entonces tú empezabas a tener problemas. Es decir, todo eso pasaba en ese plano. Yo siempre hago una parte. Cuando nosotros éramos jóvenes, nosotros teníamos comida, nos pasábamos la vida en fiestas, nos íbamos a la playa, a los carnavales, es decir, teníamos una aparente normalidad de vida. Pero había gente que estaba en la cárcel porque le faltaban los derechos. Había gente que había sido reprimida. Teníamos al frente y fuera de Cuba prácticamente en ese momento a 1 millón de personas que se había tenido que ir del país por falta de libertades. Es decir, aunque uno no lo sintiera, existían esas faltas de libertades y cada vez más se iban imponiendo más en un sistema en el que de pronto todo estaba establecido para determinadas normas. Mi papá todo el tiempo, yo no pude hablar con mi padre, no he podido hablar con mi padre críticamente de lo que él pensaba que estaba mal dentro de la revolución, porque no te hablaban de eso, porque eran parte del sistema y no lo querían hablar. Pero, por ejemplo, mi madre me decía, mijito, cállate la boca y lo que tú digas aquí en la casa y lo que tú oigas que tu papá diga en la casa, no lo digas allá afuera porque te puede traer problemas. Y ese era el modo en el que prácticamente todas las familias cubanas empezaron a criarse. Cuando a ti empiezan a criarte en esa doble actuación de en el interno tú dices una cosa y en el externo tú teatralizas un papel, etcétera, es decir, que no eres tú, no es lo que tú piensas realmente, ya ahí te dice, esa es la mejor señal de que faltan determinadas libertades. Y eso sucedía a todos los niveles de la sociedad, lamentablemente. ¿Okay? Y entonces eso fue lo que ha ido llevando a una desilusión absoluta del pueblo cubano en relación con sus gobernantes. Es decir, de pronto, te pongo un caso muy simple, la mayoría de la gente dice, el pueblo cubano apoya a la revolución. ¿Por qué? Porque ve las marchas multitudinarias que Fidel convocaba. Pero yo te pongo un caso, algo muy simple. Cuando yo trabajaba en turismo, justamente en Cubanacán S.A., que trabajaba en Publicitaria Coral, mi jefe era Abraham Masíquez, etcétera, etcétera, todas las personas de turismo recibíamos en el expediente había una ficha en la que nos contaban como méritos y deméritos las asistencias a las manifestaciones. Te pasaban lista, tú tenías que ir, no era nada voluntario. Pero si te preguntaba, de pronto llegabas tú, que eras un español y venías a entrevistarme y me ponías un micrófono delante, yo te decía, yo estoy aquí voluntario para defender la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Lógico. Pero no lo hacía. ¿Sabes por qué no lo hacía? Porque yo trabajaba en turismo, era un puesto de trabajo privilegiado en la época, que además cobrábamos alguna que otra divisa, es decir, moneda dura, y había un ejército de personas esperando fuera para el puesto mío. Entonces yo tenía que cuidar mi puesto. Eso sucedía en prácticamente todos los trabajos. Es decir, la gente que depende del Estado para vivir, porque esa es la otra. Es decir, la gente, el único salario real que recibe es el que le da el Estado. Y utilizando vamos a decir, aquel lema cubano que dice, el Estado hace como que me paga y yo hago como que trabajo. ¿Ya? Es decir, ni yo trabajo ni el Estado me paga lo que me tiene que pagar. Es todo un convenio fraudulento, pero es un dinero que entra a mi cuenta, que entra a mi casa, con el cual yo puedo por lo menos pagar una parte de lo que me voy a comer al mes. Y esa persona va a cuidar eso. Por eso esas marchas son tan multitudinarias, aunque tampoco hay que negar, hay que decirlo, que hay una parte de la población que sigue creyendo
en la revolución, en los líderes, incluso actualmente. Correcto. Cuando yo estuve en Cuba, una anécdota que tengo sobre el doble discurso, la doble moral, lo que se dice fuera de la puerta, lo que se dice dentro de la puerta, acababa de ser el escándalo de la película de Alicia en el País. Ya. Y yo había hablado con multitud de amigos sobre el tema, sobre la censura que había sufrido por parte, por cierto, de los CDR, la película cuando se estrenó. Y tenía yo muy claro cuál era la visión de todos. Y un día tuvimos una reunión, nos invitaron a una reunión en la UNEAC, en esta casa maravillosa que tiene la UNEAC en La Habana, y salió el tema en una reunión que tuvieron ellos. Y entonces mis amigos se levantaron a hablar en contra de la película y hablar a favor de la revolución y que eso era una traición a las ideales de la revolución. Y yo estaba sentado allí como el más tonto del pueblo diciendo, pero a ver, si este chaval me acaba de decir ayer en su casa, atrás de un vasito de ron, que esto era un desastre de la libertad, y ahora está defendiendo. Después, claro, mis amigos me explicaron, es que mira, como digas lo contrario en la UNEAC, tú no publicas un libro más, tú no publicas un disco más, no cantas una canción más, no pintas un cuadro más, en fin, desapareces como desaparecieron de la escena tantos que no fueron fusilados, que no fueron torturados, que no se utilizaron gulags al estilo soviético, gulags asesinos, pero que desaparecieron del panorama, algunos muy queridos. De la época de la que tú hablas primero, es de la época del Vivo en un País Libre de Silvio Rodríguez. Lo que estamos viviendo ahora es el Silvito el Libre viviendo en Miami, es decir, el hijo de Silvio Rodríguez, convertido en rapero y lamentando lo que pasa en Cuba. Pero lo que dices viene mucho al caso, el tema del doble discurso y de la gente que aún cree en la revolución. A mí no me extraña que haya gente que cree en la revolución. Es un poco el adiós Lenin, ¿no? De esa película maravillosa. Yeah, Hay gente Goodbye que, Lenin. Yeah. Goodbye Lenin, sí. Sí. Decir, hay gente que creyó siempre en el Estado soviético, hay gente que sigue creyendo en el gobierno venezolano o en distintas dictaduras que ha tenido, porque finalmente el consentimiento de una parte de la población es indispensable para sostener cualquier régimen. Pero el 11 de julio, y que fue cuando empezamos tú y yo a hablar de la posibilidad de esta conversación, el 11 de julio pasa algo hasta cierto punto inédito por la cobertura que se puede hacer de ello, las protestas en Cuba, y te decía yo, vamos a dejar que se diluya un poco para que no se centre toda la conversación en el 11 de julio, pero desapareció a una velocidad enorme, como si el problema hubiera desaparecido y no solamente hubiera desaparecido la cobertura periodística. 3 brochazos, 3 pinceladas para bocetar lo que pasó del 11 de julio acá, por favor. Mira, lo primero es lo inédito. O sea, lo inédito es que no fue un acto preparado por nadie como se intentó decir después. Fue sencillamente un grupo de gente en un pueblo en las afueras de La Habana que por la situación ya de encerrona social que tenían, no tenían agua, los alimentos no estaban llegando, los apagones habían vuelto de nuevo, el COVID se estaba cebando con ellos y la situación, vamos a decir, de salud estaba muy grave. Y de pronto aquella gente se dio cuenta de que las autoridades no les estaban dando la respuesta que ellos habían solicitado durante prácticamente un par de semanas. Salieron a la calle a decir. Es decir, y de pronto alguien, como sucede hoy, cogió aquello, lo puso en un móvil y eso empezó a reproducirse en internet automáticamente, pero fue visto por otros pueblos donde estaban en la misma situación. Y esa gente dijo, bueno, vamos a salir también. Y así fue que se produjo como una especie de lava que fue creciendo por todo el país hasta llegar prácticamente a 50 ciudades en todo el país. Lo cual te está diciendo, había al menos 50 ciudades en las que las cosas estaban muy malas para que la gente perdiera el miedo y saliera a la calle. Es decir, esa es la primera cosa que hay que hacer. La segunda, que es la otra parte inédita, es que ni siquiera Fidel Castro, lo tengo que decir, ni siquiera Fidel Castro fue capaz de mandar a matar, a enfrentar a un pueblo contra otra parte del pueblo como lo hizo el presidente Miguel Díaz-Canel en ese momento. Fidel fue siempre, él buscó crear mecanismos
para que el pueblo, una parte del pueblo, se enfrentara a la otra y lo tuviera a raya, pero no tenía la estupidez de decir, de pararse en un discurso a decir lo que dijo este señor, provocando prácticamente, por suerte no llegó a una guerra civil entre cubanos, porque no había armas, pero las armas eran machetes, palos, y una parte de la población sí tenía armas y el ejército sí tenía armas y se reprimió y se vio todas las violaciones que tuvimos. Esa es la otra parte. La tercera parte, que es lo inédito, es que nunca el pueblo de Cuba había vivido en carne propia la represión de los organismos represivos a esa escala. La veíamos, Mauricio, nada más en el noticiero, en Chile, en Ecuador, en otros lugares del mundo donde nos decían, miren en esos países como la policía reprime, como la policía no es del pueblo. Aquí de pronto el pueblo cubano vio a esa policía reprimiendo a sus hijos, entrando en las casas, disparándole a personas indefensas. Es decir, y esas tres cosas yo creo que marcaron un antes y un después en la historia. Por eso yo hablo en ese caso siempre de una especie de punto de no retorno. ¿Ya? Como existió antes, en la época de Obama, cuando Obama se paró en Cuba y le dijo delante de Raúl Castro al pueblo cubano, Estados Unidos no es el enemigo, ahí hubo un cambio en la conciencia social bastante grande que provocó un grupo de aperturas en la mentalidad del cubano en relación con la propaganda que nos habían dado. En el caso del 11 de julio pasó lo mismo, pero en otras alternativas. Llegó además la desilusión absoluta de una gran parte de la población de sus dirigentes. Y eso es algo que también se podía esperar o se podía prever, pero no del modo tan acelerado en que ocurrió, ¿no? O sea, ese es más o menos, digamos, las cosas que yo veo que han sido. Por supuesto, nada de lo que dice el gobierno de que estas personas estaban siendo manipuladas desde el exterior, nada de eso es cierto, porque en esos momentos incluso fue algo muy simple, en la noche del primer día ellos recogieron a prácticamente toda la oposición en un acto de madrugada, fueron a casa de la oposición, de los opositores, la recogieron, la encerraron para evitar que la oposición canalizara el descontento social. Fue una jugada maestra que hicieron y que, por supuesto, derivó en un control al día siguiente de ellos, de las calles, etcétera, ¿no? ¿Qué saldos tiene el 11 de julio en cuanto a víctimas encarcelados, etcétera? ¿Hay datos o todo es especulación? Mira, no es especulación porque hay instituciones que se han dedicado en Cuba y fuera de Cuba a buscar los datos suficientes, ¿no? Para a buscar, digamos, todos los datos comprobables de las personas que fueron detenidas. Hay sitios donde se pueden consultar la cantidad de presos que hubo en ese tiempo, dónde estuvieron, qué se les hizo, por qué se les acusó, y por supuesto, Díaz-Canel prometió que iba a hacer una justicia, que iba a dar que la justicia iba a hacer todo lo justa posible, y al final no ha habido esa justicia que era de esperar también, ¿no? En ese caso. Ahora es muy importante también, y yo creo que este sí es un saldo muy interesante, y es que para noviembre hay un grupo de instituciones de la sociedad civil opositora que está convocando a movilizaciones masivas para noviembre, esta vez sí legalizadas. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, esta gente se lanzaron a la calle y no pidieron permiso, y en cualquier país del mundo hay que pedir permiso para irse a las calles a manifestarse, cosa que es totalmente cierta. En Cuba existe también ese. Entonces, estas personas que fueron líderes del movimiento de San Isidro, del movimiento 27N, o sea, aquellos jóvenes que se pararon frente al Ministerio de Cultura a pedir las libertades, etcétera, y otros intelectuales que han salido después del 11 de julio, están pidiendo en distintas provincias del país el permiso para que los dejen manifestarse por las libertades, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa. Pero ya el hecho de que haya una gran parte de la población que se atreva a denunciar, lo vemos en las redes sociales todos los días,
hay 30, 40 casos de denuncias de abusos, de atropellos, de personas que están siendo reprimidas todos los días en las redes sociales existen las evidencias y eso significa que la gente ha perdido el miedo y que cada vez más la gente va perdiendo las ataduras que los amordazaban, sobre todo en relación con la represión. Yo, por ejemplo, ahora en la editorial, es algo muy importante, yo dirijo una editorial acá que se llama Ilíada Ediciones, y nosotros convocamos un premio de periodismo para libro de periodismo monográfico sobre temas, y el premio fue precisamente un trabajo de un periodista que reside en Cuba sobre la represión de la seguridad del Estado, es decir, de la policía política contra la intelectualidad, y es decir, un trabajo impresionante sobre cómo todos los mecanismos de la seguridad del Estado y la policía política en Cuba. Eso hace 10 años atrás no podía ser. Es decir, la gente tendría demasiado miedo para hacer algo así. Y en este caso existe un amplio movimiento, sobre todo de jóvenes periodistas, Mauricio, muy jóvenes periodistas, que desde distintas plataformas están tratando de explicar Cuba desde otras posiciones. Algunos más afines al gobierno, tratando de salvar lo salvable, otros frontalmente opuestos, otros tratando, digamos, de buscar el equilibrio entre todas las visiones de análisis de Cuba, pero existe. Y eso sale justamente, yo creo que es uno de los mayores aprendizajes de la expansión del 11 de junio, del 11 de julio. A mí una cosa que me ha alentado mucho además es que un sector importante de la izquierda, que es la socialdemocracia, en concreto la socialdemocracia europea, se ha puesto totalmente del lado del pueblo cubano. Yo siempre he dicho que los socialdemócratas tienden a ser más que los marxistas simplemente porque ganan elecciones y porque tienen más partidos en más países donde tienen muchísimos más votos y muchísimos más militantes que nuestros compañeros, porque finalmente son de izquierda también, nuestros compañeros marxistas. Pero hay gente, yo no voy a dar nombres porque me da, no sé si me da pudor en fin, no sé por qué, pero no doy nombres. Pero tú y yo conocemos gente, y a los que no conocemos los hemos visto en acción en toda América Latina, que han visto lo que ocurre. Gente que estuvo conmigo un día en la calle, por ejemplo, cuando vimos a una brigada de respuesta rápida darle una paliza a un chaval de unos 20 y pocos años, 9, 10 de la noche, lo dejaron bastante averiado. Gente que conoce lo que dices tú y lo que dicen otros amigos cubanos, no de derecha, no militantes de la burguesía internacional ni pagados por Rockefeller, y que han vivido, que han estado en Cuba. Y sin embargo, cuando, por ejemplo, en México, el 15 de septiembre, para las fiestas de la independencia, el presidente de México invita a Díaz-Canel a ser el invitado de honor en las fiestas de la independencia, a hablar en las fiestas de la independencia, callan. Y no dicen nada, y no han levantado la voz para decir, es que yo estoy con el pueblo cubano, que el 11 de julio salió con reivindicaciones que si yo estuviera en su lugar, y esto es lo peor, si yo estuviera en su lugar, yo estaría allí. Exacto. Estaría con ellos, estaría militando, como estuve militando en México cuando las cosas eran difíciles y no había libertades y asesinaban periodistas y salíamos a la calle diciendo ojalá no nos disparen a nosotros, como ocurrió cuando la muerte de Manuel Buendía. Hay una gran cantidad de personas en la izquierda, no solo latinoamericana, en la española, por supuesto, no sé si en otras partes de Europa pasará lo mismo, una izquierda un tanto fosilizada quizás en lo ideológico, que se aferra al sueño, que se aferra a eso con lo que yo empezaba este diálogo, esa Cuba que nos dio esperanza. Mira, cuando yo conocí a Fidel, cuando me lo presentaron, dije, ¿a quién saludo? Al que tiene a mis amigos, a José Latura, a Justo Vasco, en la miseria, o saludo al hombre que nos dio esperanza. Y dije yo, como salude al primero, armo un incidente diplomático de consideración. Exacto. Entonces, cuando me tocó decir mucho gusto, comandante, pues traté de saludar al que nos hizo soñar allá en 1959. Pero
¿cómo ves a esta izquierda que teóricamente lucha por los más desprotegidos, por los reprimidos, por aquellos a quienes se les ha quitado la oportunidad, la libertad, la justicia, el derecho a soñar, que es un derecho consustancial al ser humano, ¿no? Por tener proyectos? Yo siempre recuerdo a los chicos que yo conocía en el malecón. Yo me escapaba de la guía de turistas del MININT que nos ponían, que no tenía de guía de turistas lo que yo tengo de campeón de la NBA, y me le escapaba. Yo me voy a vender dólares al malecón para conocer a los chavales que traficaban en dólares, ¿no? Me daban, creo que 5 pesos por dólar, sabiendo yo que les iban a vender en 25 pesos cada dólar en cuanto me diera yo la espalda, ¿no? No estaba yo haciendo negocio, estaba yo conociendo el asunto. Yo lo viví. ¿Qué pasa con estos compañeros que se supone que juegan del lado de los que llevan los golpes del autoritarismo y que están callados y que están aferrados a un sueño imposible? Exacto, lo más triste es que son gente que uno quiere, muchos de ellos que uno admira, que son gente que uno sabe que son gente inteligente, sobre todo. O sea, no son personas que son tontos políticos exactamente, ni son, vamos a decir, iletrados, pero por alguna razón apuestan a ser tontos útiles para este tipo de dictadura. Es decir, cuando tú ves que ellos le exigen al mundo y gritan en sus países por cosas tan mínimas como que de pronto a un rapero lo cojan preso y sin embargo por decir 2 o 3 disparates y armen bulla y lo lleven a todos los lugares y quieran hacer y hagan campañas y sin embargo eso mismo sucede en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y se callan, vamos a decir, aplastantemente. Eso da vergüenza y da dolor. Yo lo digo porque son gente a la que incluso yo personalmente, algunos de ellos, les debo parte de lo que soy como escritor, lo debo decir. Pero, por ejemplo, voy a ponerte una anécdota que me pasó en Italia con una de esas personas a las que admiro, uno de los grandes novelistas negros de España, que de pronto estábamos hablando justamente de los extremos a los que se llega dentro de las revoluciones, y esa persona llegó a justificarme los fusilamientos en Cuba. Es decir, y yo le decía, estamos hablando de más de 11.000 personas fusiladas en juicios sumarios, y la respuesta de esa persona fue: la revolución tenía que defenderse. Es decir, ¿defenderse de qué en ese momento? Es decir, de pronto pierden todos los sentidos y asumen la violencia contra lo que ellos consideran que va contra ellos, pero al final sencillamente es vamos a decir, es una forma de no reconocer el fracaso, Mauricio. Yo pienso que es muy triste también, porque lo he vivido en mi padre. Yo a mi padre, que tiene 84 años ahora, no le puedo decir, dime que te has equivocado, porque es como decirle a alguien que reconozca que toda su vida la tiró en algo que no servía para un carajo. Es decir, eso es así. Y yo lo puedo entender desde un punto de vista, pero cuando ya entran en el sistema de las injusticias sociales, como pasan en Cuba, en Nicaragua, las violaciones enormes contra los derechos humanos, es decir, es bastante difícil. A esas mismas personas, por ejemplo, yo recientemente, yo les hice una pregunta muy simple. Hablando, vamos a volver, te voy a poner un ejemplo de lo que les dije, y se quedaron callados de un modo que a mí me pareció incluso irónico y me dolió todavía más. Estamos hablando justamente el 11 de julio y de que la mayoría de las personas estaban yendo a las calles, entre otras cosas, por la enorme situación de crisis de la salud en el país, es decir, el estado de depauperación de la salud. Es decir, que sabes que es el gran adalid, el gran tema del triunfo económico de Cuba, uno de los estandartes de ellos del triunfo de ese sistema. Y de pronto la realidad misma, un simple bichito, los pone de cara a una verdad que llevamos los cubanos diciendo hace más de 30 años. Es una mentira la salud, el sistema de salud en Cuba. Es una mentira. Cuando Raúl cogió el poder, fue la primera vez que yo tuve una ligera esperanza, porque Raúl, en el discurso del 26 de julio del mismo año que él toma el poder, 2006,
él dice, en ese año, él dice, tenemos que recuperar los niveles de la salud que ya no son los de antes. Es decir, de pronto yo digo, bueno, puede haber un camino por ahí. Están reconociendo que la salud ya dejó de ser lo que fue en alguna época, lo que fue en un tiempo. Y de pronto, por supuesto, estos colegas me dicen, no, pero es que eso se debe al bloqueo. Y yo le digo, a ver, vamos a ver algo muy simple. Le digo, miren, vamos a sacar una cuenta matemática simplísima. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, es decir, estamos dando datos oficiales, vamos a analizar datos oficiales. A Cuba, cada año entran entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por concepto de turismo, del cual un 25%, es decir, alrededor de 750 millones o 800 millones, se dedican a la salud, ¿ya? Cada año. Pero existe, hasta el 2017 entraban 4.000 millones de dólares por remesas. Hasta 2017, cuando Obama abrió todo. Ya después Trump bajó y bajó la cifra a 2.500, casi 3.000. O sea, pero como quiera que sea, estamos hablando de miles de millones de dólares que entran cada año por ese concepto. Y también de ese dinero se coge, supuestamente, dicen ellos, para la salud. Pero lo más interesante, le digo yo, cada año, desde hace más de 30, se reciben 11.500 millones de dólares, 11.500 millones de dólares por concepto de alquiler de los médicos en cubanos en el extranjero. Correcto. Y eso va directo a la salud, supuestamente. Y sin embargo, cuando tú miras una tabla, es decir, aquí yo tengo la tabla, la tengo aquí. Cuando tú miras una tabla y tú ves que en empresas inmobiliarias y de alquiler, en el 2020 se invirtieron 4.138 millones de pesos. En la salud pública se invirtieron 84,5 millones de pesos. Y eso viene produciéndose, según la tabla que tengo aquí, desde el 2015. Es decir, en los servicios empresariales de inmobiliarias y de alquiler y de hoteles y restaurantes, en total anualmente se invierten entre 2.000 y 4.000 millones de pesos. Y sin embargo en la salud se invierten apenas, el máximo que se invirtió fue 82,5 millones de pesos. ¿De quién es la culpa? ¿Del bloqueo o de la mala, lo que tú decías ahorita, de la pésima administración del país? Entonces, pero cuando tú le dices eso, ¿sabes cuál fue su respuesta? Que fue lo más interesante. Dice, el problema es que Cuba tiene otras cosas que resolver también con ese dinero. Pero no te dan no es cierto, pero sí es cierto. Exacto. O sea, es muy triste, pero es así, ¿no? Pero te digo, lo más triste, Mauricio, es que son gente que uno quiere, que uno admira en muchos casos, que uno ha visto hacer cosas buenas en unos casos y en otros, en los últimos tiempos, hacer cosas realmente horrendas en materia de posicionamiento hacia estos países que son absolutamente dictatoriales. Es decir, quien hoy intente convencerme a mí o a alguien de que Nicaragua, Venezuela y Cuba no son dictaduras, o sea, ¿en qué mundo vive? ¿En qué país vive? ¿No? Es algo bastante triste, ¿no? Yo lo que espero y quiero que haya es una posición de izquierda. En Cuba yo he estado en contacto con grupos de jóvenes socialdemócratas cubanos, fuera de Cuba casi todos ellos, pero que sueñan con un país libre, justo, pero con una verdadera red de protección social, no un Estado libertariano, neoliberal, ni mucho menos, sino que sueñan con un estado del bienestar, que creo que es lo menos que merecemos todos. Al mismo tiempo, tengo muy claro que Sergio Ramírez, por ejemplo, a quien tenemos el gusto de conocer, porque es primero que nada compañero escritor y después de ello fue revolucionario sandinista y vicepresidente de Nicaragua. Sergio Ramírez está en la oposición en una Nicaragua absolutamente destrozada. Venezuela es un acertijo dentro de una pregunta metida dentro de un misterio, pero y yo espero también que en México haya una oposición de izquierda y no se le deje toda la posibilidad de oponerse, el discurso antiautoritario falso
a una derecha que en realidad lo que quiere es su propio autoritarismo, ¿no? Entonces, espero, y yo sé que la mayoría de mis amigos son en mayor o menor medida de izquierda, quizás no tan militantes como yo, pero gente de izquierda que quiere lo mejor para todos. Samir, muchísimas gracias. No sé si hay otra cosa que quieras decir. Hay tanto que hablar de la querida isla que no nos lo acabaríamos, pero pues hay que darle tiempo al tiempo. No, muchas gracias a ti por esta posibilidad y sí, creo que nuestros países merecen ese mundo que ninguno de los gobiernos de izquierda que se han establecido ha logrado, precisamente porque no han sabido hacer y han querido copiar los mismos modelos fracasados años tras año. Creo que merecemos ser un poco más inteligentes y que se nos considere más inteligentes a los que todavía nos decimos de izquierda, ¿no? En ese caso. Muchísimas gracias, Samir. Pues esto ha sido El Rey va desnudo. Esto es lo que vemos muchos en Cuba. Yo sé que me van a decir que he cometido prácticamente un suicidio civil, me lo han dicho muchas veces, o me paga la derecha internacional, o me paga alguien por decir esto, pero siempre he estado convencido de que hay que decir lo que hay que decir y hay que oponerse a quien hay que oponerse y estar del lado de los débiles, estar del lado de los oprimidos y estar del lado de aquellos que, insisto, tienen ante todo el derecho a soñar. ¿No cree usted?